Programa 18. Calor y temperatura. En este programa reconoceremos la diferencia entre calor y temperatura y algunos fenómenos relacionados. ¿Qué es el calor? El calor es la suma de la energía o la temperatura máxima. Calor depende de la temperatura que dé la estrella solar. El calor es un cambio que sucede durante la Tierra, depende en dónde estés. El calor es la suma de la energía cinética de un cuerpo. El calor es la suma de las moléculas de la energía de un cuerpo. El calor es la suma de la energía cinética de las moléculas. El calor es una concentración en un cuerpo. El calor es una fuerza que produce nuestro cuerpo mediante movimiento. El calor es sobre lo que produce un cuerpo en movimiento. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la suma o disminución de energía. La temperatura es el cambio que tiene el clima. La temperatura es un elemento que varía desde el lugar donde estés. La temperatura es el promedio de la energía cinética de un cuerpo. La temperatura es el promedio de la energía de las moléculas de un cuerpo. Temperatura es la que puede tener nuestro cuerpo. La temperatura es sobre los cambios climáticos sobre la atmósfera. La temperatura es la suma o disminución de energía. Con frecuencia confundimos los conceptos de calor y de temperatura. En realidad, se trata de dos conceptos relacionados, pero diferentes. Realicemos una sencilla experiencia. Aquí tenemos dos vasos con agua. Uno está a 10 grados Celsius y el otro a 80. Echemos un terrón de azúcar morena a cada vaso y veamos qué pasa. ¿Por qué el proceso es más rápido en uno que en otro? Las moléculas del agua que se encuentran a 80 grados se mueven muy rápido y golpean a las moléculas de azúcar, transmitiéndoles más energía cinética en cada choque. ¿Y en el del agua a 10 grados? Exacto, a menor temperatura, las moléculas de agua se mueven y golpean a las del azúcar con menor frecuencia. ¿Sabías que no existe un objeto en nuestro planeta cuyas moléculas no se muevan? Por más frío que esté un objeto, sus moléculas están vibrando. En teoría, para que las moléculas estén en reposo absoluto, tendrían que estar a cero en la escala Kelvin, que es un valor de temperatura equivalente a menos 273 grados Celsius. Muy frío, ¿no? Lo más frío que encontramos en la Tierra, las regiones polares, están muy calientes comparadas con la temperatura de 0 Kelvin. La escala Kelvin se usa en algunos procesos industriales y en laboratorios científicos. La escala que empleamos en la mayoría de los países es la Celsius, en la que el 0 se fija en la temperatura de congelamiento del agua y el 100 en la de ebullición. En Estados Unidos de América se usa una escala diferente, la de Fahrenheit. Uno de estos termómetros tiene la escala Celsius y el otro la Fahrenheit. ¿Cuál de estos vasos contiene el agua a una temperatura mayor? Los dos están a la misma temperatura, pero se han medido con escalas diferentes. La temperatura, como vimos, está directamente relacionada con el movimiento de las moléculas. Así que,
¿Cuál de los líquidos contenidos en los vasos tiene en sus moléculas menor energía cinética? Entonces, ¿qué sucede con la energía cinética cuando aumenta la temperatura y viceversa? A pesar de que uno de los jugadores se siente acalorado y el otro no, la temperatura de ambos permanece igual. Entonces, ¿es lo mismo calor que temperatura? Hagamos lo siguiente. Midamos la temperatura del agua. Está a 10 grados Celsius. Ahora voy a echar esta moneda en el agua. ¿Qué creen que pase? El agua está a 30 grados. Su temperatura aumentó. ¿Por qué? Veámoslo de cerca. Las moléculas de la moneda caliente vibran con alta frecuencia. Chocan con las del agua que, en consecuencia, se mueven con mayor rapidez. El aumento de la temperatura es reflejo del incremento de la rapidez de las moléculas del agua. Si la temperatura del agua aumentó, ¿qué ocurrió en la moneda? En el caso anterior, la moneda transfiere energía al agua, causando que la temperatura de esta última aumente. El calor es la energía que se transfiere exclusivamente de un cuerpo de mayor a uno de menor temperatura. Un objeto caliente, es decir, a alta temperatura, puede ceder calor a un cuerpo frío por distintos mecanismos. Por contacto, como en el caso de la moneda y el agua, o por radiación. Aunque el Sol está a millones de kilómetros de distancia de la Tierra, nos calienta. Existe una tercera manera de transferir calor. Supongamos que estamos en el interior de una casa. Es invierno y se siente frío. Para elevar la temperatura, podríamos usar un calentador eléctrico. El aire que está cerca comenzará a calentarse y sus moléculas empezarán a moverse más rápidamente. El aire caliente tiende a subir y el aire frío a bajar, logrando que el aire circule. A esto se le llama convección. Veamos un ejemplo de convección. Vamos a poner un poco de gelatina. Y esperamos. El agua caliente es menos densa y por esta razón se eleva. El agua fría se desplaza para ocupar el lugar que dejó el agua caliente y por lo tanto se establece una circulación, cuyo resultado es flujo de calor. Hemos visto que calor es energía en transferencia, pero ¿cómo podríamos impedir esta transferencia? ¿Cómo evitar que nuestras tortillas se enfríen? ¿Cómo evitar que el hielo se derrita? La tela sirve como un aislante térmico, es decir, impide el flujo de calor. Hay otros materiales que funcionan como excelentes aislantes térmicos, como la madera, el poliestireno,
el adobe o la lana. En los termos o hieleras se aplica el mismo principio para aislar térmicamente a los objetos. En medio de las dos paredes existe un espacio con aire o vacío que impide que fluya la energía a través del material aislante. Ahora que lo sabes, solo nos queda despedirnos con un cálido hasta luego.